Muy buenas noches, mi nombre es José Wilcapi, estudio en la Facultad de Electrónica y Automatización y en esta ocasión voy a defender mi deber que es tema de dinámica de un sistema de partículas, en el que abarca los choques de dos esferas iguales, deslizamiento de un cuerpo sobre un plano inclinado y modelos de choques y fuegos artificiales. Vamos a empezar rápidamente hablando de lo que son los choques de dos esferas iguales. Pues en esto encontramos que el choque de dos esferas iguales encontramos la energía potencial y la energía cinética, que va a existir en una posición en donde la energía es solamente potencial, donde θ de 0 va a ser igual desde el punto donde se lanza la esfera respecto a la otra de θ. Encontramos esta pequeña descripción aquí en la que la energía del péndulo va a ser igual a la parte cinética y la parte potencial. Para esto encontramos el choque de dos esferas, en donde vamos a encontrar esta pequeña fórmula que nos va a explicar que U va a ser la velocidad de esfera antes del choque y B va a ser la velocidad después del choque. Podemos decir que se relacionan así prácticamente con estas fórmulas que podemos ver aquí. Encontramos los choques sucesivos, que va a ser el momento que se va a realizar el primer choque. Aquí podemos ver que U al cuadrado sobre A va a ser la velocidad antes del choque, y la fórmula de acá de 1 menos coseno de θ va a ser el ángulo desde donde se lanzan las esferas. Aquí podemos ver un pequeño gráfico que nos explica un poco más detallado esta pequeña parte de aquí de este tema. También podemos encontrar los balances energéticos, que nos va a explicar de esta fórmula que va a ser cuando la energía disminuye, encontrando la energía inicial. A continuación vemos un pequeño gráfico que nos explica prácticamente cómo serían las dos esferas con los dos péndulos que vamos a encontrar para que vayan chocando entre sí y vayan realizando la fórmula. Podremos ver un video a continuación donde nos va a explicar sobre cómo va a ser el choque de estas esferas. Este choque va a depender prácticamente de la coeficiente de restitución, sobre mientras más grande o menos sea, va a depender el ángulo y la velocidad va a depender del ángulo que se va a aplicar en este choque, y vamos a ver que va a ir disminuyendo poco a poco mientras más choques van haciendo. El siguiente tema que vamos a hablar va a ser el deslizamiento de cuerpos sobre un plano inclinado. En este tipo de movimiento tenemos dos cuerpos, el cual es la cuña o el plano inclinado, y un cuerpo que se mueve a través del plano inclinado, como lo puede ser un cuadrado o un cuerpo que podamos mover sobre un plano inclinado. El cuerpo que se mueve a través de la cuña o el movimiento que posee sus propias fuerzas va a ser igual a la cuña. Para el bloque podemos encontrar las operaciones que se va a realizar en la horizontal y las operaciones que se va a realizar en la vertical. Encontramos para que la cuña, la fuerza que se va a realizar, que ejerce la cuña en el bloque, son iguales, y que en el sentido contrario que se va a realizar estas fuerzas que ejercen el bloque sobre la cuña. Para el eje horizontal encontramos esta fórmula de aquí que nos va a ayudar a identificar esta parte de aquí. También encontramos las ecuaciones que para partir del movimiento rectilíneo uniforme acelerado para obtener más velocidad y desplazamiento. Encontramos las siguientes fórmulas, que va a ser la velocidad del bloque sobre la cuña que se va a realizar, o el desplazamiento del bloque sobre la cuña, la velocidad de la cuña respecto a la tierra y el desplazamiento de la cuña a lo largo de la horizontal. Podemos encontrar una gráfica aquí que nos explica un poco rudimentario sobre cómo es prácticamente el bloque se va a ir desplazando sobre la cuña en una dirección que va a ser dependiendo del ángulo una velocidad que va a depender del ángulo que realicemos. A continuación veremos un video donde nos va a explicar prácticamente toda esta parte de aquí, en donde dependiendo del ángulo, la masa del bloque o la cuña y el coeficiente de rozamiento, veremos la velocidad que va a desplazarse este cuerpo sobre el coeficiente de rozamiento. El siguiente tema que vamos a hablar va a ser el modelo de choque. Aquí podemos encontrar mediante estas esferas que vemos aquí que consideramos la colisión elástica entre una partícula de masa m incidente con la velocidad inicial contra otra partícula de masa m que esté en reposo. Esto se realiza por la conservación del momento lineal, en donde vamos a encontrar las siguientes fórmulas para poder aplicar la conservación de la energía. Tenemos también las siguientes fórmulas y encontramos un modelo de choque elástico, en donde consideramos que una partícula de masa m choca contra una masa m inicial en reposo. Antes del choque, la velocidad de la primera
y la segunda va a estar en reposo también. Cuando las partículas entran en contacto en el instante de t que va a ser igual a 0, consideramos que las partículas son dos partículas unidas por un muelle elástico considerando k y una longitud l sin deformar. También encontramos los movimientos centrales de masa, donde nos explica que un sistema aislado de dos partículas intelectuales en el centro de masa se mueven con una velocidad constante. Aquí podemos decir que la posición inicial y la velocidad del centro de masa, que va a ser igual a t a 0, van a realizar las fórmulas que podemos encontrar aquí. El movimiento relativo de las moléculas, podemos encontrar las ecuaciones que vemos aquí como las ecuaciones del movimiento, y al duplicar la masa del primero de m encontramos las siguientes fórmulas, igual que la posición y su velocidad, que va a ser la derivada con respecto al tiempo, y cuando tenemos un choque con la masa m vamos a encontrar las fórmulas de aquí que vemos en verde. También encontramos la fuerza que va a ser el que vamos a encontrar al realizar este choque, y podemos ver un pequeño gráfico donde nos explica cómo dos masas van a chocar entre sí. A continuación vamos a ver un video que nos va a explicar mucho mejor sobre cómo va a ser este sistema de choques entre dos cuerpos, en donde prácticamente veremos que la masa y la constante van a aplicar un papel fundamental para ver a qué velocidad va a salir disparado el segundo choque el segundo cuerpo, y cómo va a ser este choque entre las dos masas. Y por último encontramos los fuegos artificiales, que cuando un proyectil se dispara con una velocidad inicial haciendo un ángulo θ sobre la horizontal al llegar a un punto más alto donde va a ser explosión. En este encontramos la trayectoria del centro de masa, que va a ocupar las siguientes ecuaciones, y también vamos a encontrar una ecuación para el punto más alto que va a llegar a este proyectil. El centro de masa que va a encontrar, el centro de masa que va a ser el impacto en el suelo, que va a ser la fórmula de aquí, y el alcance que va a llegar. También vemos la explosión en dos fragmentos que se realiza en estos proyectiles, y el movimiento después de la explosión, el impacto del suelo respecto a y igual a 0, y el alcance del fragmento que va a realizar esta posición. Encontramos la fórmula que va a ser x de c igual a m, que va a ser la posición del centro de masa, y los fuegos artificiales en explosión m con velocidad inicial, que va a realizar estas siguientes fórmulas. Aquí podemos ver un gráfico un poco rudimentario acerca de cómo funciona prácticamente el fuego artificial. Al llegar al punto donde va a ser explosión, va a disminuir su masa y va a hacer que las partículas de los fuegos artificiales se dispersen por todos lados. A continuación vamos a ver un video donde explica prácticamente de cómo se realiza esta explosión, en donde vemos que el disparo, el cociente y el ángulo de fricción ocupan un papel muy fundamental para que pueda hacer la explosión del fuego artificial. Y sin nada más, esto sería mi defensa. Muchas gracias.